Con tus manos poderosas, Padre. Amén. De gloria, que sea Amén. Usted, Señor, glorificándose, Padre. Amén. Pero también, Señor, algunos, Señor, de nuestros hermanos, Padre, que vinieron, Señor, pidieron, Padre, tal vez lo último, o tal vez, Señor, mucho, Señor, de lo que tú les has dado, Señor, o lo poco, Padre, Señor, bendícelos de igual manera, Señor. Que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo caiga, Señor, sobre su pueblo, Padre. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, Padre. Oh, Señor, declaramos un pueblo bendecido para la gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias, Padre. Ahora sí, nuestro hermano Raúl, hermano. Gloria a Dios. Pueden dar un aplauso al Señor, hermano, Padre. Dios les bendiga, hermanos. Así puestos de pie, para que no pierdan la intención. Abra su Biblia, hermano, en el libro de Segunda de Timoteo, capítulo 3. Ya le estoy aumentando. El tema de esta noche, Segunda de Timoteo capítulo 3, ahorita le digo el versículo, se llama ¿qué son los talentos? ¿Qué son los dones? ¿Y qué son los ministerios? Dice Segunda de Timoteo capítulo 3, versículos 16 y 17. Toda escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir. Redarguir quiere decir convencer de pecado. Para corregir, ¿qué corregir? Los errores. Para instruir, que quiere decir entrenar en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, con una razón, enteramente preparado para toda buena obra. Cerramos nuestros ojos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por esta tarde, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque tú te has hecho presente este día. Ahora mismo, Señor, junto con mis hermanos, te pedimos, Padre, que tú nos guíes en el estudio de tu palabra, que por medio de tu Espíritu abras nuestro entendimiento y que podamos entender la cabalidad tal como tú la escribiste y por la razón que tú la escribiste, a fin de estar preparados para toda buena obra, Señor. Gracias te damos, Padre, por este día que nos has dado, de podernos juntar y estudiarla, Señor. Todo eso te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Puede tomar su asiento, hermano. Pablo le escribe a Timoteo, o hablándole a Timoteo, o la carta a Timoteo. La primera y la segunda carta de Timoteo es el testamento, o es una carta de un viejo predicador a un predicador nuevo. Pablo en ese entonces se consideraba que ya tendría sus 50, 55 años. Pablo nunca se casó, pero sin embargo, él dice que muchos de los que le sirvieron a él o trabajaron para él eran como sus hijos. Y entre todos, Timoteo sobresalía sobre los demás. Muchas veces, hermano, cuando uno predica, cuando uno enseña, es triste ver que la gente no quiere. Muchas veces la gente, hermano, porque trae otras ideas, porque en otros lugares donde aprendieron, les enseñaron mal, tienen muchos conceptos que son muy difíciles de quebrar. Y muchas veces no se pueden quebrar, ¿por qué? Porque es una ceguera espiritual que así como a mí me enseñaron, así es. Y la Biblia, por eso dice, toda palabra es inspirada por Dios, útil para enseñar. ¿Enseñar qué? Usted puede agarrar un versículo de la Biblia y le puede dar muchas aplicaciones, pero mientras no le dé la aplicación con la razón que Dios le escribió, la está aplicando mal. Por eso dice que es útil para enseñar. ¿Enseñar qué? La palabra de Dios. Yo puedo agarrar un versículo y lo puedo estirar para que dé todo lo que yo quiera. Pero eso no quiere decir que Dios quería decir lo que yo dije. Muchos usan Malaquías 3:10 para sacarle dinero al pueblo. Otros usan otros versículos para que no les falte los beneficios. Cuando la palabra dice
que todo lo da Dios siempre y cuando trabajemos por Él. Él dijo, buscar primero el reino de los cielos y todo lo demás es añadido. ¿Me entiende? El segundo punto dice, es para redarguir. Yo no entiendo por qué cuando lo trajeron al español le pusieron muchas palabras difíciles. Redarguir quiere decir convencer de pecado. Algunas veces cuando nosotros salimos a evangelizar, nosotros queremos salvar a la gente. Si la gente nos dice, no, ahorita no me interesa, le empezamos a meter miedo de que se va a ir al infierno, de que allá le van a hacer no sé qué, que no sé cuándo. Entonces la gente acepta, pero acepta convencida o por miedo. A Dios no le interesan los convencidos, a Dios le interesan los convertidos de corazón. La tercera dice para instruir. La palabra instruir en hebreo quiere decir entrenar en justicia. ¿Qué es justicia? Entrenar en una vida justa. Si usted no escucha la palabra de Dios, no escucha los consejos de Dios, no escucha los mandamientos de Dios, usted no puede vivir una vida justa. Puesto el conocimiento de los mandamientos de Dios quiere decir que va a vivir de acuerdo a como Dios quiere. Si ignoramos los mandamientos de Dios, entonces usted no se puede llamar justo. Muchas veces dicen en la iglesia, o el predicador, o el cantante dice, levanten las manos los santos. Todos levantan la mano. ¿Se ha preguntado usted qué opinión tiene Dios de usted? ¿Usted le ha preguntado a Dios, de veras Dios, yo soy un santo? ¿De veras yo me puedo llamar justo? Una cosa que yo diga, soy amigo del presidente, a otra que el presidente diga, él es mi amigo. Entonces muchas veces nosotros los cristianos no somos buenos, soy santo, soy hijo de Dios, pero no le preguntamos a Dios si de veras lo somos. Luego dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Mucha gente dice, Dios sabe cómo soy, Dios me acepta como soy. Es cierto, Dios te aceptó como eras, pecador, blasfemo, mentiroso, ladrón, adúltero, todo lo que tú quieras. Pero una vez que entras con Él, la medida es Cristo. Tienes que ser perfecto como Él. Por eso Pablo decía, ser imitadores de mí, como yo lo soy de Cristo. Porque Él es la medida. Él es la medida. Alguna vez un hermano me dijo, hermano, pero es que yo soy de El Salvador, él es de Honduras, usted es de México. Somos diferentes culturas. Sí, cuando estábamos en el mundo éramos diferentes culturas, pero si nos llamamos hijos de Dios, estamos como con Jesús como Salvador nuestro, ahora entramos a la cultura de Dios. Porque nuestra ciudadanía ya no está en la tierra, la ciudadanía está en el cielo. Y en el cielo solo hay una cultura, obedecer a Dios. No le podemos echar pretextos que no, mi papá no me enseñó, mi mamá no me enseñó, o donde yo nací. No podemos hacerlo, puesto todos tenemos una Biblia, ¿cierto? ¿Sabía que nosotros vamos a ser juzgados más severamente? Porque usted prende ahorita un canal de televisión y encuentra un predicador, tal vez mal hecho, pero predicador al fin. Prende usted el radio, hay un montón de predicadores. Agarra usted la internet, váyase a la 99 y encuentra Biblias de 99 centavos. Pretextos no vamos a tener allá. ¿Y sabe que los hijos de Dios vamos a ser juzgados de acuerdo a la palabra? Si usted no la estudia, ya está en problemas. Si usted no la quiere entender, ya está en problemas. ¿Qué tanto es leer 5 capítulos diarios de la Biblia? ¿Se le hace difícil? ¿Cuánto dura una novela? Con todo y comercial es 1 hora. ¿En cuánto tiempo lees 5 capítulos? ¿15 minutos? ¿20 minutos? ¿Ya? ¿Cuánto dura el partido de fútbol? ¿Cuánto duran los deportes? ¿Verdad que no le prestamos atención a la palabra? Y dice Pablo, porque la palabra es útil. Útil. Hermano, no se quite esa palabra de la cabeza, útil. Bien. Ahora, en el caminar en las iglesias, muchas veces no se explica qué es un talento, qué es un don y qué es un ministerio. La palabra talento, vaya conmigo a Mateo,
capítulo 25, versículo 14 y 15. Es una parábola muy conocida en la cual un rey le da 5 talentos a uno de sus siervos, a otro le da 3 y al otro le da 1. Pero no nos vamos a meter tanto en lo que es toda la parábola, solo en el versículo 14 y 15 de Mateo 25, ¿lo tiene? Dice, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes, los bienes del rey. 15. A uno le dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1. Las palabras importantes, a cada uno conforme a su capacidad, y se fue lejos. Cuando nosotros nacemos en esta tierra, conforme vamos creciendo, los padres de nosotros van viendo que tenemos ciertas habilidades, o ciertos talentos, o ciertas capacidades. Hay unos niños que tienen más pulmones que otros, por eso lloran todo el día. Hay otros que desde chiquitos son atentos, otros son callados, a otros son curiosos y les gusta leer o aprender a leer. Hay muchas capacidades. Solo que el principal problema que tenemos los padres es que siempre con el primer hijo, tenemos muchos errores. ¿Por qué? Porque nos estamos enseñando a ser padres. Ya con el segundo, como que ya más o menos, ya tenemos un poco de experiencia. Ya no se diga los que tienen 4, 5, 6 hijos, ¿no? Ya son expertos. Pero a lo que voy es a esto, que nosotros desde niños, cuando empezamos a ir al kinder, muchas veces los maestros nos empezaron a ver las habilidades que teníamos. Por eso algunos de nosotros, desde niños, nos pusieron a declamar o a decir poesías a la bandera, a las madres. A otros los ponían a trabajar con las manos, otros en matemáticas. Todos tenemos talentos. Por lo menos, al menos un talento tenemos cuando nacemos. El trabajo de nosotros como padres, el padre que no conoce a sus hijos, entonces está más perdido que Adán el día de las madres. Yo tengo 4 hijos. Cuando a mí uno de mis hijos me dice no puedo, yo ya sé que o no puede de verdad o no quiere esforzarse. ¿Y sabe por qué? Porque nosotros como padres no los incitamos a que den toda su capacidad. Nosotros, científicamente está comprobado que no usamos ni siquiera el 40% de nuestro cerebro. ¿Sabe por qué? Porque no lo ponemos a trabajar. No lo ponemos a trabajar. El cerebro es como un músculo. Lo tiene que estar ejercitando para que no se atrofie. El día que el hombre use 100% de su cerebro, seríamos todos científicos, matemáticos o físicos, yo creo. Pero es más grande la comodidad. Entonces, si nosotros no nos enseñaron de niños a dar toda nuestra capacidad, ¿cómo le vamos a enseñar a nuestros hijos a sacar toda su capacidad? Por ejemplo, usted puede encontrar muchos políticos que son buenos para hablar. Tienen una capacidad muy buena para hablar. Pero eso no los hace unos predicadores, ¿o sí? Hay personas que tienen mucha capacidad, por ejemplo, un científico, un matemático, un físico que tiene mucha memoria. Pero eso no lo hace un cristiano. Pero cuando nosotros nos volvemos al Señor, aceptamos al Señor y vemos que son muchas letras, ya no queremos leer. Es mejor comernos la comida ya preparada desde el púlpito. Pero nosotros no buscamos. Pero de todo eso vamos a dar cuenta. Cuando llegue usted delante de Dios, le va a decir, ¿qué hiciste con los talentos que te di? ¿Cuáles? ¿Cuáles? Yo no sé cuáles tenía. ¿No te acuerdas? ¿No te acuerdas que aprendiste a leer? ¿Aprendiste a caminar solo? ¿Aprendiste esto? ¿Aprendiste esto? ¿Esos eran talentos? ¿Usted cree que usted será capaz de decirle a Dios esa pregunta? Es que a mí nadie me dijo. Nadie te tenía que decir. Tú solito las estabas descubriendo. ¿Me entiende? Cuando uno va a la escuela, hay materias que se nos hacen más fáciles que a otros. Hay materias que a mí se me hacían más difíciles que a otros. Pero en las que a mí me gustaba, yo podía buscar y tratar de aprender lo más que podía. Así como ustedes también. Hay trabajos. ¿Por qué cree usted que el que trabaja de pintor le gusta ser pintor? Porque tiene habilidades para hacerlo.
¿Por qué cree que hay músicos que son buenos en la guitarra, pero en otro instrumento no? Porque su habilidad es la guitarra. Hay otros que usan otro instrumento. ¿Me entiende? Todos tenemos talentos, pero el fin de todos los talentos es poderlos usar para Dios. Cuando venimos a los caminos del Señor es cuando más debemos orar y pedir: Señor, ¿qué habilidades tengo para servirte? Sí, Señor. ¿Qué habilidades tengo yo para darte para ti? ¿Me entiende? Algunos tocan instrumentos, otros quisiéramos aprender, pero no se nos da. Otros cantan, unos hasta pena nos da cantar, pero no tenemos ese talento, otros sí lo tienen. ¿Me entiende? Todos somos diferentes, pero todos unidos podemos hacer un grupo muy bueno y darle la alabanza a Dios de una manera o de otra. Para eso son los talentos. Dios no nos envió sin talentos a la tierra. Sean cristianos o no sean cristianos, Dios nos dio talentos, pero nos los dio con un motivo. Que cuando nosotros conocemos al Señor y conocemos nuestras habilidades o talentos que tenemos, los ponemos al servicio de Él. Para eso los dio. Bien, vamos ahora con el segundo punto. ¿Qué son los dones? Traduciéndolo directamente del hebreo, don quiere decir regalo. Primera de Corintios capítulo 12, no lo busque. Habla de 9 dones que da el Espíritu de Dios. Dice que el Espíritu de Dios es el mismo que da todos los dones, solo que los reparte como Él quiere. Don de lenguas, don de interpretación, don de profecía, discernimiento, fe. Son 9 dones. Probablemente no hay una persona que tenga los 9 dones completos. Pero eso no quiere decir que Dios en un momento dado, que no hay nadie más, lo pueda usar con un don específico. Yo le voy a platicar, en toda mi vida que yo tengo memoria, como 5 veces me ha usado para dar palabra, pero yo no soy profeta. Solamente que no había otra burra de Balaam ahí más que yo. Me dio la palabra, se cumplió, pero no me considero profeta. No. Sin embargo, pues no había nadie más, pues Dios me usó. Eso es muy diferente a que diga yo soy profeta. En mi corazón sé que no lo soy. Sé que no lo soy. Pero sí sé que cuando Dios tiene algo que hacer y no hay nadie más, yo ya sé cómo me habla para que yo abra la boca. ¿Me entiende? ¿Por qué? Porque yo conozco mis capacidades, sé mis debilidades, sé hasta dónde puedo dar, sé hasta dónde puedo llegar. Y hay ciertos dones que se necesitan muchas más habilidades de las que yo tengo, o que otros hermanos sí la tienen. Bien, 1 de Corintios 12 usted oye o lee de 9 dones. Pablo también hace una exhortación: busca los dones mejores. O sea, quiere decir que hay niveles de dones. Dice que hay unos que se les ha dado el don de hacer milagros. ¿Qué es un milagro? Una sanidad es muy diferente a un milagro. Una sanidad, usted está enfermo, viene, ora por el enfermo. Si es un demonio se va. Si es una enfermedad física, el hombre se sana o la mujer se sana. Don de milagros es que si a una persona le falta un brazo, Dios le hace crecer un brazo. Son milagros creativos. Ese es un don. No cualquiera los tiene. Son personas de veras, personas que de veras aman a Dios, que no buscan el yo o la vanidad o el orgullo de decir yo lo hice. ¿No se ha encontrado usted personas que dicen yo tengo el don este, don este, don este, don este, don este? Yo le dije una vez a un hermano, pues haz estampitas y véndelas. ¿Para qué queremos ir a la iglesia? Con una estampita tuya la pongo en la pared y cuando esté enfermo, pues le pido al santo ese que está ahí. ¿Entiende? Por eso mucha gente tiene los dones, pero no funcionan en él. Porque Dios sabe que si funcionaran, se llenarían de orgullo y tendrían la condenación que tuvo el diablo. Orgullo, vanidad. Por eso muchas veces nosotros mismos detenemos lo que Dios va a hacer. ¿Me entiende? Pero si somos personas que le damos la gloria a Dios y nosotros nos hacemos a un lado, como dijo Juan el Bautista, es necesario que yo mengue y que Él crezca. Entonces Dios hace las cosas. Bien, vaya conmigo a Efesios, capítulo 4, versículos 7 y 8. Efesios capítulo 4,
versículos 7 y 8. Dice así la palabra del Señor: pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual, dice, por lo cual subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Dio dones a los hombres. ¿Cuándo dio dones a los hombres? En el Pentecostés. Aquí lo que está refiriendo Pablo en el libro de Efesios es que dice que Jesús muere en la cruz, baja 3 días abajo al infierno a predicarle a los espíritus que estaban allí, y cuando sube se lleva a todos los que estaban cautivos, no precisamente cautivos con cadenas, sino cautivos dentro del paraíso, y se los lleva al cielo. Entonces Jesús baja, sube al tercer día, pasa por los que están en el paraíso, abajo de la tierra, y se los lleva al cielo. Y entonces se cumple la palabra que dijo: no se vayan de Jerusalén hasta que sean revestidos de poder. Poder del Espíritu de Dios. En el Antiguo Testamento, cuando los hombres de Dios trabajaban para Él, o personas escogidas especialmente para Él, solo venía el Espíritu y los llenaba en ese momento. Por eso puede ver usted un Sansón. Sansón no todo el tiempo andaba en la fuerza extraordinaria que tenía. Solo cuando Dios lo quería usar para ir en contra de los filisteos o para hacer algo poderoso, dice que descendía el Espíritu de Dios sobre él y lo llenaba. Y hacía grandes matazones o grandes prodigios. Elías ya era viejo cuando se presentó ante Acab. Y le dijo el Señor: ve con Acab porque viene una tormenta muy grande. Después de haber cerrado 42 meses los cielos de Israel. Pero dice capítulo 18 de Primero de Reyes, el último versículo, que Elías iba corriendo delante del carro de Acab y llegó antes que él al valle de Jezreel. ¿Qué hizo el Espíritu de Dios? Lo llenó y le dio poder para ir corriendo más rápido que el carro del rey. Dios así se manifestaba en el Antiguo Testamento. Podemos ver, el libro de Jueces menciona a 12 jueces que hicieron grandes obras para Dios. Cuando Dios era necesario hacer algo, venía, los llenaba con su espíritu, hacían lo que Él mandaba y después el espíritu se apartaba. Cuando nosotros en el Nuevo Testamento aceptamos a Jesús, se cumple esta palabra que dice Pablo: se llevó cautiva la cautividad y entonces dio dones a los hombres. Lo que pasó en el Pentecostés fue dado para todos los hombres porque era la promesa. El libro de los Salmos también dice que Dios daría dones a los hombres. ¿Qué es un don? Un don es un regalo en especial que te da el Espíritu de acuerdo a las habilidades o talentos que tú tienes para funcionar. Vamos a decir, si una persona es muy sensible o tiene el talento de ser muy sensible, ¿qué don le puede dar Dios? El de profecía. ¿Por qué el de profecía? En el trabajo de profecía trabajan 3 dones. Don de discernimiento. Juan el apóstol dice que todo se debe discernir espiritualmente. Cuando la persona empieza a escuchar la voz, tiene que discernir espiritualmente si es Dios el que le está hablando. Primero tiene que discernir. Cuando dice palabra de sabiduría es cuando viene y te dice: tú estás haciendo esto y esto y esto y esto y nadie más lo sabe más que tú. Esa es palabra de sabiduría. Palabra de conocimiento. Dice: tú en tu corazón estás pensando esto y esto y esto y esto y quieres hacer esto, pero esto está mal. Esa es palabra de conocimiento. A veces funcionan los 3 al mismo tiempo. A veces nomás 2, a veces nada más 1. Pero va de acuerdo a las capacidades de cada uno. Don de fe. Hay personas que de veras necesitan una fe doble, triple, cuádruple. ¿Para qué? Para dar testimonio. Allá afuera no es tan fácil ir a evangelizar. Yo me imagino que muchos se han dado cuenta. Hay gente que conoce la palabra, aunque no entiende o no le da el justo significado, pero sabe palabra. ¿Cómo va usted a entrar con ellos a hablar? Un católico que lee la Biblia, ¿cómo le va a llegar? Ya no se diga un testigo de Jehová, ya no se diga un mormón.
Todo Dios nos da los dones o nos regala los dones de acuerdo a nuestras capacidades. Pablo dice, procurar los dones mejores. Hay dones mejores. Pero entre mejor sea el don, es para que seas más humilde. No se trata de ponerse una playera y que diga, yo tengo el don este, el don este, el don este, el don este. Dios no trabaja así. Dígame usted. Lea los primeros 5 capítulos de Mateo y dice que Jesús venía a cumplir lo que decía el profeta Isaías. Dice, hablará, mas no gritará. Él con sus hechos, con todo lo que hizo, dio a entender que Él era el Hijo de Dios, que era el enviado de Dios. Él no tenía que andar gritando, hey, yo soy el Hijo de Dios, yo soy Jesús, yo soy el que habló. No, simplemente se puso a trabajar, a obedecer, a usar los dones que le dio su Padre por medio del Espíritu. Y la misma gente decía, no hay profeta como Él. Este es el profeta que había de venir. Él lo hizo. Él espera que nosotros hagamos lo mismo. Ahora vaya conmigo también, por favor, dice, ¿para qué son los dones? Vaya conmigo a 1 Corintios 14:2. Los dones no son para que usted los guarde. Los dones no son para que los meta en la cartera, en el bolsillo y nunca más los saque. Hay un motivo por qué Dios da los dones. Dice 1 Corintios 14:12. Así también vosotros, que anheláis los dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Los dones no son para ti, a excepción del don de lenguas. De ahí en fuera todos los dones tienen que trabajar para tus hermanos, para tu familia, para tus hijos, para toda la gente que te rodea en la iglesia. Para eso son los dones. Los dones son del Espíritu. La iglesia es del Espíritu. Los dones no son míos. Son regalos inmerecidos. Leímos la cita anterior, dice que por gracia nos fueron dados los dones. Gracia quiere decir recibir algo que no merecemos. Entonces, si los dones me los da el Señor, así sea uno, es para usarlo, para poder ayudar a mis hermanos a que todos crezcamos, a subir hacia arriba. Dice, tercer punto de ese mismo, ¿cuánto duran los dones? ¿Sabe usted que hay mucha gente que se pasan mucho tiempo orando por el don de lenguas y una vez que ya lo tienen, ya no lo usan? Se da cuenta que muchos dicen, Señor, dame el don de sanidad, se sanan a 1 o 2 y ya no lo vuelven a usar. Pero aquí entramos en un problema muy difícil, porque de todo eso nos van a pedir cuentas. Fíjese lo que dice Romanos 11:29. Romanos 11:29 dice, porque irrevocables son los dones y el llamado de Dios. Si Dios dio un don, ese don nunca se fue. Si ese don no lo usas o ya no funciona, no es porque Dios te lo quitó, es porque tú ya no lo trabajaste. Entonces, si los dones son irrevocables, cuando tú llegues allá te va a decir, a ver, mijo, te di este don, te di este, te di este, te di este. ¿Qué hiciste con él? No, es que después yo no sentí hablar en lenguas. Ese no es pretexto. Te di el don de lenguas, ¿por qué no orabas en lenguas? Te di el don de profecía, ¿por qué no lo usaste? Te di el don de fe, ¿por qué no lo usaste? Son irrevocables. No te los quita. No te los quita. Es obligación de cada cristiano, don que tienes, mantenerlo funcionando. ¿O acaso tú cuando traes tu carro le dejas de echar aceite? ¿Qué te pasa si le dejas de echar aceite? O cuando se te acaba la gasolina, le echas agua en lugar de gasolina. Sí, lógico, ¿cierto? O tú cuando ya comiste en la mañana ya no comes otros 3 días. ¿Verdad que es ilógico? Si ya dormiste 8 horas, no puedes pasar de 3, 4 días despierto.
Entonces los dones son exactamente lo mismo. Si Dios ya te dio los dones, ¿sabes qué don Dios te dio? Tienes que trabajarlo. ¿Y sabes por qué? Porque los dones te van a ayudar en tu llamado. Dice Romanos 11:29, porque irrevocables son los dones y el llamado de Dios. Aquí nos está diciendo otra cosa, llamado. ¿Qué es un llamado? Pasamos al último punto. Dice, ¿qué son ministerios, llamados o propósitos de Dios? Te voy a decir un ejemplo. Mucha gente confunde un talento con un llamado o con un ministerio. No, consta que no le voy a tirar a los músicos. Pero si un músico dice, este es mi ministerio, en cierta manera está correcto. La palabra para ministerio en hebreo quiere decir servicio en el tabernáculo. Eso quiere decir ministerio. Solo que ministerio se oye más bonito. La palabra ministerio en la Reina Valera la encuentra 61 veces. Y la primera vez que se escucha o se lee la palabra ministerio es en Éxodo 39:1, refiriéndose al servicio del tabernáculo. Pero bien, cuando hablamos la palabra ministerio, tal como lo presenta Pablo menciona 5 ministerios: apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro. Esos 5 ministerios o 5 llamados especiales tienen que ver con la predicación. Por ejemplo, un músico que canta es una especie de predicador. Y si el cantante que canta no discierne o no se fija en lo que canta, está en problemas con Dios. Porque si un canto está mal escrito, si un canto está mal compuesto y tiene palabras contra la Biblia, está predicando mal, ¿sí o no? Yo le voy a poner un ejemplo. Hay un canto que cantan mucho que dice sobre alas de paloma, sobre alas de querubín, ¿cierto? Yo me fui al YouTube a buscar quién lo canta. Curiosamente, en los años 90 se decía el cantante cristiano o el hermano cantante. Ahora no, ahora todos son apóstoles. Apóstol, pastor y salmista. Digo, wow, pues entonces yo me quedé en los 90. Yo todavía sigo siendo siervo. ¿Me entiende? Entonces yo me puse a escuchar el canto. Y así como comienza, luego dice, sobre alas de paloma, sobre alas de querubín. Dice, me di cuenta de que le amo. Váyase usted a todos los salmos y solamente en el Salmo 18 dice quién es el que es capaz de subirse sobre las alas de un querubín. Querubín es en hebreo querubín o arcángel. El Salmo 18 dice que voló sobre los aires, sobre las alas de un arcángel, sobre las alas de un querubín, para ver cuando su hijo lo estaban sacrificando. Entonces, si yo canto el canto sobre alas de paloma, que para muchos significa el Espíritu Santo, sobre alas de querubín, me estoy comparando a Dios. Entonces, si yo lo canto y conozco lo que dice el Salmo 18, yo evito cantar esa parte. Porque quieras o no, es como compararme a Él. ¿Qué palabras le podemos poner? Subiré hasta lo alto, a los lados del norte, en el monte Sión, y seré semejante al Altísimo. ¿Se acuerdan de esas palabras? Ahora entiende por qué los que cantan también tienen que tener cuidado en lo que cantan. Tienen que tener mucho cuidado porque es una forma de predicar. Una forma de predicar con música, pero predicación al fin. ¿Cuántas almas no se han salvado por escuchar un canto? ¿Entiende? Ahora, dice Efesios 4:11, una cita muy conocida. Efesios 4:11 dice, y Él mismo, Jesús, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. 12. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, o la tarea para los que ellos han sido llamados, para la edificación ¿de qué?
del cuerpo de Cristo. Ya no dice de tu iglesia. Estos 5 ministerios sirven para edificar todo el cuerpo de Cristo. Por ejemplo, un evangelista sería ilógico que evangelizara dentro de su iglesia. Tiene que salir a evangelizar afuera para edificar el cuerpo de Cristo. Un profeta también muchas veces tiene que funcionar afuera porque la gente necesita una palabra de sabiduría que quiere decir que le van a sacar todos sus pecados que él está escondiendo, y le dice: tú estás haciendo esto y esto y esto y esto, y Dios dice que si no te arrepientes te va a ir mal. ¿Cuántos no se han aceptado al Señor solo por esa palabra? Maestro. Un maestro muchas veces, por ejemplo, un católico que lee la Biblia dice: es que la Biblia dice así. Sí, pero la Biblia dice así, pero significa esto, no lo que te enseñan en tu iglesia. ¿Entiende? Un pastor es exactamente lo mismo. Tiene para dar allá afuera, a fin de que la gente entienda que la palabra tiene que ser correcta. Ahora, yo en lo personal le voy a decir, viendo la vida de Jesús y viendo la vida de Pablo, su ministerio, su llamado, su trabajo, para mí un apóstol es una persona que sabe usar las 4, profeta, evangelista, pastor y maestro. Si no ve a Jesús, en el capítulo 3 dice que Jesús enseñaba en las sinagogas de ellos y predicaba. 2 ministerios, maestro y evangelista. Cuando se presenta delante de Juan, le dice: bautízame. Y Juan no quería. Dice: no, tú necesitas bautizarme a mí. Dice: deja, es necesario que lo hagamos así para cumplir la justicia. O la ley. ¿Cuál ley? La ley de los profetas, donde dice que un profeta nuevo tenía que someterse a un profeta viejo. Y Juan el Bautista solamente tenía 6 meses más viejo que él. Pero había que cumplirlo. Y Jesús se sometió como profeta. ¿Me entiende? Pastor. Dice el libro de Santiago, Pedro, dice: y cuando aparezca el príncipe de los pastores. ¿Quién es el príncipe de los pastores? Jesús. 4 ministerios. La palabra apóstol, ahorita la palabra apóstol todos lo toman como que es un gran llamado. Apóstol viene del griego que dice apóstolos, que a la vez viene del hebreo que quiere decir emisario. En el hebreo antiguo, paleohebreo, quiere decir silo, siloe. ¿Se acuerdan la prédica que dio el pastor respecto al ciego que le pusieron lodo en sus ojos y le dijo: vete a lavar al estanque de Siloé? ¿Por qué se llamaba Siloé el estanque? Siloé, silo, emisario, apóstol. El estanque del enviado, el estanque del mensajero. ¿Me entiende? Solo que ahorita, así como está la iglesia toda torcida a nivel mundial, decir que es apóstol, ya nadie quiere ser pastor, ya nadie quiere ser evangelista. Ahora todos quieren ser apóstol. ¿Me entiende? Pero en sí, en realidad, la palabra apóstol, ¿qué eso quiere decir? Un emisario. Vea la vida de Pablo. Pablo era fariseo de fariseos, maestro de maestros. Y sin embargo, dice: yo soy un simple emisario. Un sencillo emisario. Un emisario era Timoteo, otro Marcos. Todos los servidores que le ayudaron a Pablo eran emisarios. ¿Por qué? Porque eran enviados a hacer un trabajo. Ahora, aquí entra un punto muy interesante. ¿Para qué sirven los 4 ministerios? Le voy a poner un ejemplo, como si fuera de agricultura. Primero viene el evangelista. El evangelista viene tirando la semilla, ¿cierto? Dice que si la semilla cae en tierra buena, produce. Eso es el trabajo del evangelista. Va a haber veces que la semilla va a caer en pedregales, en espinos, en gente que no quiere la palabra, pero dentro de todo siempre va a haber gente que sí la acepta. Entonces ahí entra el trabajo del pastor. ¿Cuál es el trabajo del pastor? Abonar, limpiar, enderezar el surco, poner una cerca para que los animales no vengan y se la comen o la pisoteen. De ahí entra el trabajo del profeta. El trabajo del profeta viene: tú vas a hacer una planta de maíz, tú vas a hacer de trigo, tú vas a hacer de esto, tú vas a hacer lo otro. Tú vas a ser un ministro, tú tienes este llamado, tú tienes esto, tú tienes lo otro.
Y entonces viene el trabajo del maestro. ¿Qué es lo que hace el maestro? El maestro, conforme va creciendo la plantita, le va quitando las hojas que ya no sirven. Si se empieza a torcer, un palito para que crezca derecho, lo va podando, lo va cuidando. Si es necesario ponerle un fertilizante especial, se le pone. Por eso los 4 ministerios, junto con el de apóstol, sirven para que el cuerpo de Cristo trabaje. ¿Me entiende? Pero si usted quiere un llamado, un ministerio, un propósito, primero tiene que conocer sus habilidades. 2, tiene que conocer los dones que tiene. ¿Qué dones más puede agarrar? Y 3, decirle, Señor, ¿cuál es mi llamado? Todos tenemos un llamado. En poco, en mucho, todos tenemos un llamado. Hay pastores que Dios les dio ser de 10 ovejas, otros de 5, otros de 15, otros de 500, otros de miles. Hay predicadores que Dios llamó a predicarle a 1, a 2, a 3, a 3,000 como Pedro, que fueron los que se ganó en su primera prédica. Otros a llenar estadios. Pero hay una cosa que Dios pide: estate contento con lo que Dios te da. Muchas veces el diablo nos gana a los cristianos porque dice, si aquel hermano le predicó a 100, tienes que predicarle a 200. Primero tengo que preguntarle a Dios, ¿tú me llamaste a predicarle a 200? Dios te va a decir sí o no. Si te dice sí, sigue trabajando. Si te dice no, mantente contento con lo que Él te dio. Muchas veces el diablo nos pierde, nos ayuda a perdernos porque queremos lo que quiere el otro o lo que tiene el otro. Y ahí es donde nosotros cometemos el error. Le empezamos a escucharle a Él. Por eso es necesario, una vez más, toda palabra es útil para enseñar, para redarguir, pero para el cristiano, para corregir errores. El hecho de que una doctrina se predique por cientos de años, pero desde el momento que fue puesta esa doctrina está equivocada, no quiere decir que de haberla predicado tantos años se va a hacer una verdad. Hitler decía que una mentira hay que repetirla hasta que la mentira se haga verdad. Y si quieres que sea una verdad grande, tiene que ser una mentira grande. Eso no trabaja con Dios. Eso no trabaja con Dios. El trabajo de maestro puede ser un poco más difícil porque tú te tienes que meter en cosas que los demás no se pueden meter. Vas a aprender cosas o vas a ver cosas que no las puedes compartir con cualquiera, excepto los que tienen llamados de maestro. Porque ellos te van a entender lo que tú les quieres decir. Hay pastores que solamente los pastores entienden el sentimiento de un pastor. Porque no todos tienen corazón de pastor. No todos llenan los zapatos de un pastor. Profetas, y exactamente lo mismo. No todos pueden ser profetas. ¿Qué haríamos con una iglesia que todos fuéramos profetas? ¿Estaríamos compitiendo? ¿Qué haríamos en una iglesia que todos fuéramos pastores? Estaríamos compitiendo. Que fuéramos maestros, evangelistas, todos estaríamos compitiendo. Dios no trabaja así. Por eso Pablo claro dice, a uno apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, para que todos, dice, entre todos edifiquen el cuerpo de Cristo. Esta noche, hermano, esta noche, yo creo que te quedó claro, me imagino que te quedó claro, cuáles son tus talentos, cuáles son tus habilidades. De acuerdo a esas capacidades o habilidades que tú tienes, Dios te puede dar los dones. De pronto, por ejemplo, Asambleas de Dios siempre ha dicho que para saber si tú tienes el don del Espíritu Santo o el bautismo, tienes que hablar lenguas. La Biblia nunca te dice que ese don es el primero y tiene que ser el único para que saber si tienes el bautismo del Espíritu Santo. Eso es doctrina de hombres. ¿Qué tal si a Dios no le dio el gusto de darte el don de lenguas, pero te dio el don de interpretar? Entonces quiere decir para ellos que si tú no hablas lenguas, entonces tú no tienes el bautismo. Y es más, si sigues más adelante, dice que el mismo Espíritu no lo llama tanto como dones, pero a otros les dio un don de servir, un don de trabajar,
un don de esto, un don de esto, un don de esto, un don de... Hay muchos. Dice que hay multitud de dones, pero el Espíritu es el mismo. Yo como cristiano tengo que estar contento con lo que Dios me dio. Porque si son los que Dios me dio, es porque son de acuerdo a mi capacidad. Yo no puedo pedir algo que no tengo la capacidad para administrarlo. Porque si me los diera, yo estoy en problemas con Él. Porque entonces voy a ser deudor. ¿Y qué le voy a decir? Como aquel que le dio uno y que lo fue y lo escondió. ¿Qué le dijo? Siervo inútil. No sirves. ¿A cuánto les gustaría que Dios les dijera esa palabra? Yo creo que a nadie, hermano. Yo creo que a nadie. Por eso, hermano, esta noche, yo creo que Dios nos invita a meditar en eso. Tú dirás, es que yo no creo que pueda ser pastor. No es lo que tú crees, es con lo que Dios te capacitó. Desde que nacemos todos traemos un propósito, un llamado. Algunos desde niños nos dicen qué es. Les voy a contar algo que pasó en la llamada final de Oxnard hace como unos 18 años. Un muchacho, cuando empezamos a congregarnos ahí, llegó un muchacho a mi casa. Yo sé que muchos jóvenes llegaban a mi casa porque yo tenía una hija de 16 años. No tanto me llegaban a ver a mí, ¿no? Pero dentro de ellos llegó un muchacho y me dijo, hermano, dice, yo tengo un conflicto, me dice. Le digo, no, dice, no sé qué pasa. Le digo, ¿qué pasó? Dice, fíjese que a mí me dieron una palabra en profecía. Dice, a mí me dijeron que yo, fíjese lo que dijo, yo iba a ser pastor de jóvenes. Ese muchacho rentaba en un apartamento, eran como 8 jóvenes y muchos lo seguían a él. Pero resulta esto, que cuando le dieron esa palabra, él habló con el pastor y el pastor le dijo, tienes que esperar, sigue estudiando, tienes que esperar. Entonces lo que hacía, empezaba a abrir células escondidas del pastor. Entonces cuando el pastor se daba cuenta que abría células, iba y las cerraba. Entonces viene y me dice, es que yo estoy en conflicto, dice, porque a mí me dieron una palabra, a mí me dijeron, vas a ser pastor de jóvenes. Dice, y a mí el pastor no me deja. Digo, ese es tu problema. Digo, cuando Dios te dice, vas a ser, te está diciendo a un futuro. En otras palabras, te está diciendo, tienes que prepararte para que llegado el tiempo, cuando ya estés listo, entonces Él te levanta como pastor. Hay personas que Dios llega y dice, eres pastor. Entonces, cuando Dios dice, eres pastor, ahí hay que correr. Hay que correr, ¿por qué? Porque ya te dio el cargo, ya te dio el título. Entonces tienes que aprender todo lo que se puede aprender en unos cuantos meses. O sea, ya tienes tú que correr. Y yo le dije al muchacho, ese es el problema. Que a ti te dijo, vas a ser, no te dijo que ya eres. Bueno, como no le dieron chance, se fue arriba a Santa Rosa, arriba de San Francisco, con una familia de él. A los meses regresa a mi casa en Oxnard y me dice, hermano, dice, le vengo a decir, dice, que ya abrí una iglesia, dice. Yo soy el pastor, dice, y él es mi copastor, un primo de él. También más joven que él. O le digo, sí, digo, bueno, le digo, pues, si tú crees que Dios te está apoyando, pues dale, pues. ¿Sabe qué? A los 5 meses me viene la noticia que estaba en la cárcel. ¿Sabe qué le pasó? Como se puso de pastor, ya no trabajó, le hizo falta dinero, se puso a vender droga y en la primera le cayeron y le dieron 5 o 6 años de cárcel. Bueno, dijo Dios, ¿no quieres aprender afuera? Te llevo para adentro. Allá adentro sí vas a leer la Biblia, allá sí vas a estudiar. Dígame usted, ¿qué necesidad hay de llegar a ese punto? Dios no tiene problemas. El garrotazo lo da a Él, no se lo dan a Él. El garrotazo se lo lleva a uno, la prueba se lo lleva a uno, en la cárcel le toca a uno. ¿Usted cree que está aquí en Estados Unidos? Hasta bonito estar en la cárcel, hermano. A las 5 de la mañana lo levantan que vaya usted a comer, a las 11 que vaya a las 5 la cena, y todavía le dicen un cafecito, un pancito. Pero allá en el país de nosotros, allá hasta los policías dan miedo. Ahora imagínense la cárcel. No, hermanos, con Dios no se juega.
Dios es específico. Dios, cuando te da una palabra, no es para que digas, ¿me quiso decir esto o me quiso decir lo otro? Por eso muchas veces un profeta cuando da palabra, si un profeta no estudia la palabra, Dios nunca va a decir nada que no esté en su palabra. Dios nunca te va a decir en profecía algo que no esté en su palabra. Es problema del profeta si no estudia. Porque si el profeta si Dios le da una palabra para alguien y le da 10 palabras, pero el profeta da 11, ya le aumentó. Si te da 9, ya le quitó. Y de toda palabra daremos cuenta en el juicio. Ser profeta es bonito, hermano, pero también tiene su chiste. Ser evangelista lo mismo. Muchos evangelistas desde el púlpito todos se aguantan lo que dice el evangelista. Esté correcto o no esté correcto. Pero cuando llegue allá, le va a decir, a ver, en tal día dijiste esto y esto no está en la palabra. ¿Por qué no dijiste? ¿Qué pretexto le va a dar el evangelista? El pastor, ¿qué pretexto le va a dar el pastor? Es que me puse yo porque no había quien más. No, yo te puse. Y sabes qué es el trabajo. ¿Por qué no hiciste esto y esto y esto? El maestro es exactamente lo mismo. Pero, si tú le pides a Dios un ministerio, Dios te da el ministerio. Solamente lo que Él pide es que no nos vayamos en el orgullo. Ministerio, servicio. Jesús dijo, yo no vine a ser servido, vine a ser un ministerio, vine a servir a los demás. Si el maestro lo hizo, ¿quiénes somos nosotros para ser más que el maestro? Por eso te digo, esta noche, hermano, medita. ¿Quieres un ministerio? Dios te lo va a dar. ¿Deseas, anhelas un ministerio, trabajar para el Señor? Dios te lo puede dar. Pero todo tiene obligaciones, todo tiene reglas. Los profetas antiguos, todos escribían la palabra que decían. Por eso puedes encontrar desde Isaías hasta Malaquías puro nombre de profeta, porque eran los escritos que ellos ponían de toda la palabra que Dios les daba. Y solo Nahum. Isaías duró 50 años su ministerio. ¿Acaso te dice la Biblia que murió de viejo? ¿Acaso te dice la Biblia que murió rico? No. Ya viejo, después de 50 años de ministerio, lo metieron dentro de un troco hueco y lo cerraron a la mitad. 50 años de ministerio. El profeta mesiánico, las más grandes profecías del Hijo de Dios se las dio él. Ve cómo acabó. Nahum, ¿sabes cuánto tiempo duró su ministerio? 3 meses. Así sean 2, 3 capítulos que tenga su libro. Pero Dios lo usó 3 meses y está en el canon, en los libros de la Biblia. ¿Ves? ¿Te imaginas a Nahum? No, yo quiero 50 años como Isaías. No estuviera su libro en la Biblia. ¿Me entiendes? Primero hay que estar conformes con lo que Dios nos da. Si tú en tu corazón anhelas un don mejor, a Dios le agrada. Pero ten seguro que lo que Dios te dé, Dios te va a pedir cuentas. Dios te va a pedir cuentas. Muchos, yo me imagino que a Odel se lo dicen. Ustedes lo han escuchado. Yo quisiera ser como tu pastor, nomás de estar viviendo de los diezmos. Eso no es así. Bueno, habrá unos que sí lo hacen, la verdad. Pero yo conozco a Odel, sé que Odel no es así. Pero todos tienen ese concepto. Que todos mantienen al pastor, que el mejor carro, que no sé qué. Eso es mentira. ¿Me entiende? Cuando de veras uno se pone los zapatos de pastor, se da cuenta que son unos zapatos así grandotes que uno no llena. Y cuesta, hermano. Cuesta. Todos los ministerios cuestan. O pregúntale a Leonel si no le cuesta subir aquí a cantar. ¿Me entiende? O las hermanas que sirven, o los hermanos que sirven. Todo cuesta, hermano. Ahora imagínese ya con un ministerio en sus manos. Ya es grande el problema. Grande problema si no lo cuida. Pero si lo cuida y usted busca que Dios le ayude, Dios está contento. Ve el ministerio de Jesús. Jesús no necesitó tantos, solo 12. Al final solo fueron 11. Pero esos 11 cambiaron el mundo. Pablo, ¿cuántos necesitó?
Se calcula que Pablo usó como 11 o 12 personas que trabajaron para él o bajo él. ¿Qué hizo? Cambió todo el mundo de Asia Menor. ¿Se da cuenta? Dios no necesita montones. Dios necesita hombres y mujeres que de veras quieran hacer su trabajo. Que sepan sus habilidades, sus talentos, que sepan los dones que tienen y que sepan a qué los llamó Dios. Señor, amén. Los ministerios son bonitos, sí. Son sufridos, sí. Cuesta trabajo llevarlos adelante, sí. Pero ¿qué más podemos hacer si Él ya lo hizo todo? ¿Tienes falta de sabiduría? Pídela y se te dará. Todo lo que tú necesites para hacer tu trabajo, Dios te lo da. Ahora, hay otros que saben que tienen un ministerio y le andan sacando la vuelta. No te preocupes, ni se preocupen por ellos. Cuando estén allá delante de Dios le van a decir, a ver, ¿qué pasó con el ministerio que te di? No, yo nunca lo acepté. No, yo no te estoy preguntando si lo aceptaste. ¿Qué hiciste con lo que yo te di? Allá muchos van a llorar, hermano. Yo creo que dice la Biblia que muchos van a llegar y se van a hincar y le va a decir el Señor, buen siervo fiel, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pones. Yo creo que van a ser muy poquitos que van a llegar y se van a hincar. A los demás, a ver, vamos a hacer cuentas. ¿Cuánto me debes? Es difícil, hermanos, pero dígame usted, si usted tiene a Cristo, tiene todo. Si no tiene a Cristo, no tiene nada, así tenga todo el mundo. Por eso esta noche medite, piense. Como le vuelvo a decir, Dios no lo mandó a este mundo sin habilidades, sin talentos. Dios tiene muchos dones para darle y Dios tiene llamados para darle. Lo único que necesitamos decirle, sí Señor, yo voy, aquí estoy. Amén. Póngase de pie, hermano, vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor, porque tu palabra es clara, tu palabra no miente y tu palabra nos quita todos los errores que podamos tener. Esta noche, Señor, junto con mis hermanos, te pedimos unidos, Señor, que sigas obrando en cada uno de nosotros, que nos des la sabiduría y el entendimiento, Señor, para poder conocer los propios talentos que tenemos, que tú nos diste y que hay muchos que ignoramos tal vez, Señor. Y asimismo, de acuerdo a esas habilidades o talentos, Señor, tú nos des los dones necesarios para hacer tu obra dentro de la iglesia. Y si a ti te ha placido, Señor, danos un ministerio, un llamado, un propósito, un servicio especial para tu iglesia, Señor, que también lo podamos entender y sobre todo valorarlo, Señor, porque es un trabajo especial. Esta noche, junto con mis hermanos, te pedimos, Señor, que por favor perdones todo aquello que hemos hecho, que no le hemos dado el justo valor a lo que nos has dado. Tal vez lo hemos tomado con liviandad, lo hemos tomado sin darle el justo valor, Señor, pero que a partir de ahora, Señor, meditemos y pensemos y le demos justo valor a lo que tú nos has dado, Señor. Gracias te damos por cada uno de los jóvenes, por los niños, Señor, porque aún los niños, Señor, que es el futuro de la iglesia, necesitan de nosotros los viejos para que aprendan, Señor. Ayúdanos a enseñarlos, a ser ejemplos para ellos, Señor, pero sobre todo que podamos hacer y obedecerte a ti y tus mandamientos, Señor, a fin de poder hacer la obra que tú nos mandaste a hacer, Señor. Todo eso te lo pedimos, Padre, en el nombre de ti, Hijo amado, y junto con mis hermanos te damos gracias por tu palabra, y todos decimos, amén. Hermano. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Ya nos vamos, hermano, gloria a Dios, pero ya estamos, ¿verdad? La palabra, ¿verdad? La estamos todavía ahí, ¿verdad? Dividiendo, gloria al Señor. Gloria a Dios, hermano, ¿verdad? Nuestro hermano Raúl, ¿verdad? El Señor lo usa en lo que es la enseñanza.